Buenos días. Uno de los temas más importantes que hemos estado viendo a lo largo del curso tiene que ver con la historia del cine. Esta historia del cine presenta una continuidad a lo largo de estos más de 120 años que lleva el cine. Entonces vamos a hacer este repaso de las etapas y de los momentos más importantes del cine que hemos visto en clase y algunas escuelas que no hemos tratado tan profundamente, pero que también pertenecen a este desarrollo integral de lo que sería el cine. Bueno, primeramente habría que mencionar que el cine va a nacer principalmente de los orígenes de la fotografía. Entonces, Daguerre y Nietz, que serían los creadores de la fotografía, van a ser fundamentales para que posteriormente se pueda desarrollar el cine. Algunos teóricos consideran que el cine es estas fotografías moviéndose 24 imágenes por segundo. En esto se va a inspirar principalmente Edison y posteriormente los hermanos Lumière para crear lo que sería lo que tiene que ver principalmente con el cine. En ese sentido, el cine está siendo un desarrollo científico y no solamente el cine ha sido un desarrollo científico por la creación del aparato, por la creación de la cámara, sino también todo lo que se le ha ido agregando al cine a lo largo de los diferentes años. Se le ha ido agregando el color, el sonido, el 3D, y el cambio principalmente del paso de la película al paso de lo digital. Que se consideran los creadores de este invento principalmente van a ser los hermanos Lumière, Luis y Augusto Lumière, que el 28 de diciembre de 1895 en el Salón Indio en París van a proyectar por primera vez una película o estas imágenes que duraban menos de un minuto este, y que presentaban escenas de la vida real. Eh, También el cine tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la representación. Eh, ya se había trabajado mucho con la representación en lo que sería el teatro, también lo que sería todo lo que tiene que ver con la ópera y todo lo que tiene que ver con los espectáculos que se presentaban popularmente en dos diferentes lugares. Entonces, el cine tiene esta característica principalmente de representar un mundo, de representar una historia y de presentarnos personajes que se van a ir teniendo determinados conflictos a lo largo de la historia. El cine va a ser defendido y va a ser atacado por pintores, va a ser atacado por escritores, mas sin embargo, algunos pintores, algunos escritores y algunos artistas van a ver con buen ojo lo que tiene que ver con el cine. Los hermanos Lumière eran científicos, entonces ellos pensaban aplicar el aparato del cine a registrar la realidad. Y a registrar la realidad principalmente desde el punto de vista del documental y pensaron que su invento no iba a durar mucho tiempo, que iba a ser un espectáculo completamente pasajero, mas sin embargo tuvieron una visión de crear una compañía casi a nivel global y varios de sus representantes van a ir a diferentes países. Van a ir a Italia, Alemania, Inglaterra, Rusia y hasta van a llegar a México, en donde Porfirio Díaz va a ser el primer actor de México. Se considera históricamente que el primero que le va a dar posibilidades de un desarrollo más grande va a ser Méliès, que quiere conseguir un aparato para aplicarlo a sus ficciones, para aplicarlo a historias que ya no tengan que ver con el punto de vista de la realidad, sino que sean historias completamente de ficción. Méliès, cuando adquiere un aparato para filmar,
va a considerar que ese teatro se debe de filmar, esas historias que eran completamente teatrales se deben de filmar. Entonces casi por lo regular las va a filmar con un único punto de vista, en unas secuencias largas, en donde la cámara casi no se mueve. Va a descubrir los diferentes trucos de cómo aparecer y cómo desaparecer personas y cómo aparecer y desaparecer objetos. También siempre va a ser en un plano muy grande y estas historias van a tener gran magia, van a ser el antecedente de todo lo que sería el cine de ficción. Un gran aporte de Méliès es que va a ser y va a introducir diferentes géneros. Va a introducir el género de comedia, el género histórico, va a ser películas de Jesucristo, películas de ciencia ficción, de adaptaciones de novelas de Julio Verne, va a adaptar La Cenicienta, va a adaptar 20.000 leguas de viaje submarino y la ya clásica La llegada a la luna. Este lenguaje va a evolucionar rápidamente, principalmente en el caso de Estados Unidos. Estados Unidos le va a dar más libertad a los personajes, le va a dar más libertad al plano y a los movimientos de cámara. Entre los dos grandes representantes norteamericanos de esta evolución del cine va a ser Porter, que Porter va a crear los primeros close-up cuando presenta una pistola y presenta a un close-up de una persona asustada. Esto sería en la película de Asalto y Robo del Tren de 1903. Y Griffith, que le gustaba mucho leer novelas, y entonces va a tomar de la novela este montaje alternado, en donde de repente ocurren dos historias al mismo tiempo, y este paralelismo entre diferentes historias la va a llevar al extremo en su película Intolerancia, donde va a haber cuatro historias y que van a ocurrir en tiempos diferentes. Van a ocurrir en Francia, van a ocurrir en Estados Unidos, van a ocurrir en Babilonia y van a ocurrir en Francia. Esta película de Intolerancia era tan novedosa que la gente no entendía por qué saltaba de un tiempo a otro tiempo. Por qué saltaba de la Francia a Estados Unidos o por qué saltaba a la época de, de- de Jesucristo. Algo que le interesaba mucho a este Griffith serían los efectos dramáticos. Muchas veces la joven indefensa va a estar perdida en la nieve o se va a ver enfrentada a, a problemas como la guerra y esta heroína siempre va a ser rescatada por el, por el galán, por el héroe. Aquí estamos teniendo una creación de géneros un poco más convencionales y más ligados al campo de la literatura. En ese sentido, Griffith se va a considerar el padre sistematizador del lenguaje cinematográfico, porque en Griffith ya van a estar el manejo de planos, el manejo de movimientos de cámara, y el manejo de una historia perfectamente construida, con un desarrollo, un clima y un final, en donde los personajes pasan por todas estas diferentes etapas y el público entiende estas historias. Estas historias, en la década de los 10 eran de 10, 15, 20 minutos y Griffith llega a hacer películas de 1 hora 40, de casi 2 horas. En ese sentido, estaríamos pasando de este cine completamente primitivo, que sería el cine de los Lumière y el cine de Lumière y de Méliès, que estaría basado en un teatro realista, con un solo punto de vista, y que la cámara va a tener poco movimiento. Vamos a pasar a un movimiento de representación institucional, como lo llama Bourges, un teórico francés, y Burch estaría hablando de este modelo de representación institucional cuando ya el cine ha adquirido ese lenguaje, cuando ya tenemos un aparato productivo, que serían las productoras, tenemos las estrellas de Hollywood, las estrellas italianas, las estrellas francesas, que van a ser perfectamente reconocidas
por todos los públicos. Entonces ya tenemos una compañía, ya tenemos diferentes géneros que el público reconoce y tenemos a las estrellas de cine. En este tipo de cine del momento de representación institucional, la cámara siempre estaría tomando, aparentemente neutramente, a los personajes, a la historia, y ese punto de vista dominante sería un punto de vista objetivo. Cuando pasemos al cine moderno, ahí el punto de vista dominante va a ser un punto de vista subjetivo que tiene que ver con los personajes y con las historias que se cuentan. En el cine moderno se va a contar de una manera más interior, de una manera más personal, lo que está sintiendo, lo que está viviendo el personaje. En cambio, en este modelo de representación institucional se va a ver ligeramente desde fuera. La narración va a ser más objetiva, aunque ya está establecido las tomas subjetivas y cuando la mira un personaje. Pero en el cine de momento de representación institucional, la mayoría de la historia sería contada en un tono objetivo. Entonces, el lenguaje del cine ya está establecido que principalmente sería este lenguaje muy ligado al cine norteamericano, muy ligado al cine de Hollywood. Este modelo de representación institucional va a ser una narración de tipo naturalista, de tipo objetivista, como les mencionaba hace ratito, también la composición del plano, la composición de la imagen, fácilmente vamos a reconocer a los personajes de la historia y aquellos objetos, aquellos lugares que se quieren resaltar. Entonces los encuadres son muy claros y la narración también va a tener esta claridad. El montaje va a tener una coherencia para que el público entienda todo lo que está ocurriendo dentro de la historia. Vamos a ubicar perfectamente al espectador en base a ejes de miradas, en base a los planos contracampos, en base a los ejes de acción. En este cine se trata de mantener una continuidad de entradas y salidas, de miradas, de vestuarios, de ejes, de iluminación, para que el público entienda perfectamente aquello que está pasando, aquello que está sucediendo. Estas ideas acerca del movimiento de representación institucional, Noel Burch la va a mencionar en su libro El tragaluz del infinito. Aquí, Noel Burch estaría diferenciando esta etapa primitiva o esta etapa muda con esta etapa más institucionalizada de un lenguaje claro, con una historia que se cierra y con determinadas maneras de contar en el lenguaje cinematográfico que se va a utilizar y que pretende esta claridad, este naturalismo, esta objetividad de aquello que se está contando. También los pasos de tiempo, las elipsis van a ser más o menos claras para que el espectador llene esos espacios vacíos y se entienda perfectamente si está pasando un minuto, una semana o un año. Para que se entienda este paso del tiempo, entonces muchas veces se puede poner un intertítulo o por el cambio de vestuario, por el cambio de escenografía, se puede saber cuánto tiempo ha pasado entre una escena y otra escena. Entonces se trata de mantener este naturalismo objetivo, de que pasa el tiempo, pero más o menos sé cómo se está manejando este tiempo. Ese tiempo que no confunda para nada al espectador. Entonces, casi en el cine clásico se van a utilizar poco los planos secuencias y las elipsis ya van a funcionar como un recurso narrativo en donde una historia se puede sintetizar o por el contrario, en ciertas secuencias se puede alargar lo que tiene que ver con el tiempo. Siempre los actores van a estar viéndose entre ellos y casi nunca le van a hablar directamente al público. Casi nunca van a mirar completamente al público, como ocurre con el caso de la televisión
o como ocurre muchas veces con el caso del YouTube, que tú le estás hablando directamente a los espectadores. Aquí los actores representan y en muy pocas ocasiones le hablan directamente al público. Cuando le hablan directamente al público, ya estaríamos más cercanos al modelo de cine moderno. Bueno, vamos a ver un poquito las escuelas que van a ayudar a crear este movimiento de representación institucional. La primera de estas escuelas sería la escuela soviética. En la escuela soviética, el montaje va a ser muy importante, ¿no? Ya vamos a pensar en un montaje métrico, en un montaje ideológico y en un montaje expresivo. Aquí principalmente estaría representada por Einstein. Einstein sería uno de los grandes teóricos del montaje y Einstein va a hacer algunas rupturas con este movimiento de representación institucional de tipo naturalista, principalmente con este que sería el montaje ideológico, que te va a crear dos imágenes para que te produzcan un choque, para que te produzcan un tercer sentido, un tercer concepto. Entonces, si a mí me ven ahorita y de repente me convierto en un animal, en un lobo, en un loro, este, en un cuervo, ahí estaría relacionándome a mí con el cuervo, con el lobo o con el animal que aparezca. Entonces estaría produciendo una tercera idea cuando estoy chocando, cuando estoy así presentando dos imágenes que me van a producir un choque. Entonces, estas imágenes que producía mucho el cine de Eisenstein, estarían rompiendo con esta narración de tipo naturalista, de tipo objetivista, porque ya estaría representado todo un punto de vista del montajista, del director, que me quiere dar ideas diferentes. Otra escuela también muy importante que fue de las primeras que vimos sería el expresionismo alemán. El expresionismo alemán le va a dar muchísima importancia a los decorados, a las actuaciones, a la iluminación, a las luces y las sombras. Y ahí estaría principalmente la película de El gabinete del doctor Caligari, que crearía todo un movimiento de estos monstruos, de estos psicópatas, que sería el caligarismo. Aquí estaríamos hablando también de entidades abstractas y estados anímicos principalmente de los monstruos o de los sonámbulos, y esto se va a ver reflejado en la luz, se va a ver reflejado en las sombras de la película. Aquí nos estaría mostrando esta realidad objetiva, como en el movimiento de representación institucional, sino que sería una realidad más abstracta, una realidad que te liga con el terror, que te liga con el miedo, que te liga con estas cosas más sobrenaturales. Después vendría otro movimiento que también va a cuestionar muchísimo al movimiento de representación institucional, que sería el cine surrealista. El cine surrealista quiere presentar principalmente los sueños, el imaginario, las alucinaciones, lo que tiene que ver con la imaginación. Algunos de los temas principales del cine surrealista va a ser el deseo sexual, la violencia, la blasfemia y el humor. Esto se presenta principalmente en algunas películas, como podía ser El perro andaluz o como la película que vimos de Simón en el desierto. En Simón en el desierto ya vemos imágenes sexualizadas de las piernas de Silvia Pinal, vemos violencia en el enano que dice groserías y también hay un humor raro, un humor crítico que va a estar dentro de toda la película. Esta violencia estaría marcada muy fuertemente por el corte de ojo en el perro andaluz. Pero no solamente sería una violencia gratuita, sino estaría representando esta entrada al mundo de los sueños, al mundo de lo inconsciente, al mundo suprarreal, al mundo que está más allá de la realidad. Aquí lo más importante sería la realidad inconsciente, la realidad que menciona Freud, en contra de la realidad de la razón. Muchas veces pensamos que vivimos 100% en la razón, pero mucho de lo que hacemos
estaría ligado a nuestro inconsciente, a nuestros deseos, a nuestros sueños, a nuestra imaginación. Entonces, para las surrealistas es tan importante el mundo mágico, el mundo de los sueños, el mundo del inconsciente, como sería el mundo de la realidad. Después vendría un movimiento que si no nos dio tiempo de ver, que sería el impresionismo francés. El impresionismo francés le trata de dar más importancia a lo poético, a las imágenes, a la velocidad y también a la experimentación. Aquí también sería importante la acción interior de lo que están pensando, de lo que están sintiendo los personajes. Uno de los directores más importantes sería Abel Gance, que en algunas de sus películas relaciona los pensamientos de los personajes con el movimiento, como puede ser una rueda. Para Wittgenstein, uno de los filósofos más importantes, este, eh, hablaría del decir y del mostrar. En el caso del cine, se muestra, pero no solamente se estaría mostrando, sino muchas veces está sugiriendo un mundo más allá de lo que la propia imagen muestra. Hay como una especie de capacidad metafórica de que si yo veo un árbol, reconozco que es un árbol, pero también me puede crear una sugerencia de otra cosa. En una película de Evangelopoulos, dos niños corren y abrazan un árbol. Toda la película se trata de que estos dos niños han estado buscando a su padre, no lo encuentran, pero al final terminan abrazando este árbol que metafóricamente o sugestivamente representaría a esta figura del padre. También algunos autores podrían decir que el cine tiene que ver con lo indecible. Roland Barthes decía que la imagen nunca se podía traducir al 100% en palabras, que siempre quedaba algo que no podías convertir en palabras de esa imagen. En ese sentido, la imagen podría decir más que las palabras y no se podría traducir completamente la imagen. Habría como cierta capacidad de la propia imagen a no quererse reducir a palabras. Por eso la imagen es tan importante y la imagen también se considera como uno de los sistemas más importantes de pensamiento. Uno de los sistemas más importantes sería el lenguaje, pero otro sistema muy muy importante sería el de las imágenes. Muchos oficios, muchos creadores van a pensar a través de imágenes. El pintor, el arquitecto, el cineasta, el fotógrafo, arquitecto de paisaje, la gente que hace multimedia, la gente que hace televisión, la gente que hace cómic, estaría pensando en función de las imágenes. Entonces, en ese sentido, la gente que crea imágenes sería un creador. Cuando este modelo de representación institucional se está formalizando más, este, podríamos considerar también al cine eh, cómico, al cine estadounidense. Aquí hay una frase muy interesante en la diapositiva que menciona que el cine es más pictórico de los lenguajes escritos. Es que hay una relación entre estos dos lenguajes, ¿no? Cuando estoy haciendo un guión, lo estoy pasando a palabras. Y luego esas palabras las voy a convertir a la película. O la voy a convertir a un video. Pero un director como Jaime Humberto Hermosillo decía que tenías que ser concreto para que cuando se pasara a estas imágenes, se pudiera pasar más o menos de una manera coherente, porque muchas veces si yo escribo palabras tan bonitas, palabras tan sugestivas, palabras tan metafóricas, va a ser muy difícil convertirlo a imágenes, ¿no? Entonces dicen que este es el problema de algunas novelas, de algunos cuentos de García Márquez, que la palabra
y este sentido poético, este sentido metafórico, son más importantes y son dificilísimos de convertir a imagen. Pero la década de los 30, la década de los 40 y este movimiento de representación institucional, las películas más representativas serían las que se van a producir en Hollywood. Este movimiento de representación institucional, algunos autores le llaman el cine clásico. También se le podíamos llamar la época dorada de Hollywood. Entonces ahí van a estar directores como el de Casablanca, como Hitchcock, como Wells, como Aldrich, y todos los directores de los 30, de los 40, de los 50. En este modelo clásico de Hollywood o en este modelo de representación institucional, se reconocen los géneros, están las estrellas, están las productoras y estas características que estamos mencionando se van a difundir globalmente, se van a difundir planetariamente. En la década de los 40, el cine norteamericano ya se consume en la mayor parte de los países, en la mayor parte del mundo. Y si vemos lo que pasa en la década de los 70, de los 80, de los 90, en todo el planeta consumimos más de un 80, casi un 90 de películas norteamericanas y son bastante limitado el número de películas que nos llegan de otros países o hasta del propio país. Por eso algunos países han puesto una cuota de películas nacionales que en algunos países puede ser el 5 o el 10%. Entonces, en ese sentido, se puede decir que el cine industrial americano va a triunfar en todo el mundo. No solamente van a triunfar en todo el mundo estas películas, sino que se va a crear un modelo de lenguaje, de forma de hacer películas, y en algunos casos hasta copiamos los mismos temas que ellos están realizando. En el modelo de cine clásico va a ser muy representativo la comedia, y en el caso de la comedia, el gag, el efecto, va a ser muy importante. Esto lo vimos con Buster Keaton, de cómo se cae en la alberca, de cómo se cae cuando va en los coches, y este gag, que es a veces un gag muy visual y que siempre está, muchas veces los policías lo persiguen porque siempre está transgrediendo el orden, siempre está transgrediendo la normalidad de la calle, la normalidad de los lugares en donde se presenta. También en el cine clásico de Hollywood, también la elipsis va a ser muy importante, y la elipsis se va a utilizar como un uso retórico para que la narración pueda fluir más rápidamente, para que la narración pueda fluir más coherentemente, para que se pueda hacer hasta más rápida cómo se va a estar contando esta historia. Entonces aquí de repente ya estamos viendo una evolución en donde lo más importante es contar una historia. Esta historia que se quiere contar muchas veces tiene que ser atractiva, y para que sea atractiva tiene que tener esta rapidez. Sería este movimiento que menciona Deleuze, que va a ser más rápido de la década de los 20 a la década de los 30 y de la década de los 30 a la década de los 40. Con el cine moderno, esta rapidez se va a dar por los diferentes movimientos de cámara, como podían ser los dollies, las grúas y las cámaras en mano. También vimos que en el cine clásico de Hollywood las estrellas van a ser muy importantes. El espectador se va a identificar con esta estrella, se va a querer parecer a ella, va a comprar los productos que están relacionados con esta estrella. Y hay una identificación. Hay una identificación eh, con sus características físicas, y en el cine clásico podía ser también con sus características morales. Por eso se cuidaban tanto a las estrellas de Hollywood,
se cuidaba mucho esta imagen. De hecho, muchas de estas estrellas estaban alejadas completamente del público y tenían pocas apariciones públicas, este, para, porque eran personas que estaban un poco más allá de las personas normales. Aquí tenemos a Humphrey Bogart, que sería una de las estrellas de esta época clásica, de esta época dorada de Hollywood. También se va a ligar a estas estrellas, a veces con los héroes, con las heroínas, con las chicas guapas, o algunos de esos actores también se podían relacionar con los antagonistas. Otra característica del modelo de representación institucional va a ser que siempre va a tener un final feliz. En este final feliz se castiga al villano y se va a terminar con un beso. No solamente se castiga al villano, en el caso de las películas del cine clásico, se castigaba a la mujer mala, a la mujer prostituta. Entonces, en ese sentido, tenía una gran carga moral, una gran carga ideológica, en donde ganaba el héroe y siempre terminaba perdiendo este villano. Aquí aparece un concepto proveniente de los griegos, que sería el desmachena. Aunque a veces esté a punto de perder el bueno, puede aparecer alguna condición, alguna circunstancia que va a hacer que cambie la situación y que finalmente termine ganando este personaje bueno, este héroe. Esto le va a asegurar al espectador la identificación con ese héroe y que quiera ver películas de ese mismo personaje y que le cree un orden al final de la película. Aquí ya vamos a llegar a la otra etapa del cine, que sería el cine moderno. En el cine moderno se va a trastocar todas estas características del cine clásico y una de las características que se va a trastocar es que ya no va a importar a veces tanto la historia, sino va a importar lo visual. Estos dos conceptos serían muy importantes para el cine moderno, la visualidad y la temporalidad de la imagen. Estas dos características muy importantes de lo propiamente visual y de lo propiamente temporal lo vimos en Ladrones de Bicicletas, en la escena en que está lloviendo y pasan 3 minutos y tienen que estar viendo cómo corre la gente, cómo pasan los automóviles, las miradas a las personas que se están guardando de la lluvia y el paso del tiempo, ¿no? Ladrones de Bicicleta sería como todo un experimento de este paso del tiempo, en casi 2 días, que van a buscar al mercado, que van a buscar a la iglesia, que van a perseguir al malo, que se van a meter a las calles del que le robó la bicicleta, y entonces juega un papel importantísimo el tiempo. El tiempo y lo que están mirando, lo que están sintiendo estos personajes. También otra característica de este cine moderno sería un cine de improvisación. No va a ser un guión tan riguroso como en el caso del movimiento de representación institucional, donde todo estaba perfectamente marcado. Estaba perfectamente marcado el guión, las actuaciones, la iluminación, el tipo de música. Y esto era de una manera muy rigurosa porque siempre había un productor que se encargaba de supervisar a la película y que tenía que tener un final completamente claro, ¿no? Que apegado completamente a un género y que era perfectamente reconocible todo lo que pasaba. En el cine moderno, los nuevos directores, los nuevos actores le van a dar pauta a la improvisación. Ya no van a ocultar la cámara. Entonces la cámara está siguiendo un personaje, vamos a ir siguiendo a ese personaje junto con la propia cámara. Esto también aparecería bastante en el caso de ladrones de bicicletas, que ellos van caminando por el río y vemos la cámara que los va siguiendo. O el papá corre a ver a su hijo que está
ahogándose y la cámara sigue al personaje, ¿no? Entonces se muestra un poco más la cámara ya no es tan objetiva, sino la cámara acompaña al personaje y no solamente acompaña al personaje en un sentido físico, sino también en un sentido emocional, en un sentido rítmico. Hay directores de este periodo del cine moderno en donde los movimientos de cámara van a ser muy importantes para caracterizar el propio estilo del director. Sería el caso de Pierpaolo Pasolini, el caso de Wim Wenders o en el caso mexicano de Arturo Risten. Muchas veces los personajes de Arturo Risten están sentados o están en una cama y la cámara les va a dar completamente la vuelta a estos personajes. Ahí estamos viendo esos movimientos de cámara. Podemos sentir esos movimientos de cámara que están ligados con un narrador, que están ligados muchas veces a lo que están sintiendo o a lo que están pensando estos personajes. También este cine va a ser más desdramatizado, va a tener tiempos muertos y va a tener espacios vacíos. Esto también cabe en la película de Ladrones de Bicicleta, porque vemos como la mamá lava la ropa, vemos como los personajes se detienen a comer, vemos cómo se levantan en la mañana, cómo salen a trabajar. Entonces va a haber ciertos tiempos muertos y va a haber espacios vacíos, ¿no? Estos tiempos muertos es lo que las personas cotidianas hacemos, pero muchas veces en una película de Hollywood, te cortan los tiempos muertos y siempre es acción tras acción tras acción. En el cine moderno se trata de reflejar un poco más la vida cotidiana, lo que hacemos los mortales, lo que hacemos la gente común, y la gente común también tenemos tiempos muertos. Estos tiempos muertos son importantes porque están dándome otra calidad de realismo. Es un realismo de lo que yo hago cotidianamente, de lo que yo hago normalmente, y en el caso de un director muy importante como Antonioni, también va a servir para expresar lo que siente un determinado grupo de personas en su vida cotidiana. Vamos a ver una definición de Christian Metz acerca del cine moderno. Entonces Metz dice, lo que puede definir al cine moderno no es una supuesta objetividad de principio, un supuesto realismo sin fallas, sino una actitud para transmitir ciertas verdades o más bien ciertos aciertos que hacen del joven cine un cine adulto y del antiguo cine un cine a veces muy joven. En ese sentido, sería esta etapa moderna como un cine que cambia hacia la subjetividad, a lo que sienten más los personajes, y en ese sentido puede ver y puede representar más realidades más profundas del ser humano. Del lado izquierdo hay una fotografía de Aguirre la ira del Dios, de Werner Herzog, que es una película muy, muy buena, y se trata de un capitán que va, si no me equivoco, a Perú, va a conquistar, pero él está obsesionado con el oro, y entonces va a la selva, va a descubrir este oro, pero cada vez que va adentrándose en la selva y cada vez que tiene más obstáculos, va consiguiendo cada vez una locura más grande. Entonces siempre estamos sintiendo la locura de este capitán y lo que hace este Herzog es darle la vuelta cuando está completamente loco el personaje y para que se muestre esta locura de este capitán va a poner siempre encuadres inclinados. En ese sentido, estamos en la subjetividad, en el interior del propio personaje que cada vez está más loco. También el cine moderno quiere desestructurar lo que sería el cine clásico. Si en el cine clásico era muy ordenadito en la historia, en la presentación de personajes y muy claro en cerrar el final, aquí va a querer ir más hacia esta subjetividad. Quiere ver la vida cotidiana y vamos a ver lo que dice Metz, ¿no? Metz dice, no evoca la vida cotidiana, sino que construye deliberadamente una maqueta en forma de laberinto, que evoca algún extraño rito modernista en que el espectador debe perderse. Aquí la historia ya no es tan clara, los personajes ya son más complejos, ya no están tan maniqueamente de buenos y malos. Aquí un personaje puede tener algunas características buenas y puede tener algunas características malas, y lo que se presenta en el mundo
ya no estaría tan marcado de esta moralidad, un poco, como lo dice Christian Metz, un poco más este, de un espectador eh, que ve solamente así en binomio de bueno y malo. Aquí se hace más compleja la realidad, se hacen más complejas las historias y se hacen más complejas este, eh, las acciones. También en este cine moderno se trata de ver que el cine es un artificio. Entonces muchos directores, para que se vea que es un artificio, van a utilizar estos movimientos de cámara o también van a utilizar esta que sería el cine dentro del cine. Vamos a ver lo que dice Antonioni. El filme intenta capturar en una dramaturgia fina todas las significaciones perdidas que constituyen la vida cotidiana. Se trata de ver más complejamente este tiempo y este tiempo principalmente de la vida cotidiana. Aquí tenemos la fotografía de ladrones de bicicletas que se ve un poco mal, se ve un poco borrosa, pero sería esta idea de representar lo cotidiano. Una de las características también muy importantes del cine moderno sería la libertad narrativa. Ya, ya no es una historia que todo tiene que ser perfectamente coherente, sino puede haber una libertad narrativa más grande. Esto lo pienso en un ejemplo que podría ser en el caso de Psicosis, que se trata de una mujer que roba un banco, entonces va huyendo, pero a la cuarta parte de la película la matan. Entonces, en una película de cine clásico no podría suceder eso porque todo el héroe tendría que seguir de principio a final, ¿no? Y en cambio en esta película, que es una película bastante moderna, a la cuarta parte lo matan y tienen que entrar otros personajes o otro personaje se tiene que convertir en el personaje principal. En este caso, el asesino aparece y se convierte en el personaje principal. Lógicamente, Hitchcock es un maestro para pasar de este personaje que estamos identificados, que era la mujer, con el personaje del asesino, y vamos a ir cambiando de este punto de vista de este personaje principal a este otro punto de vista de este otro personaje principal, porque cuando llega esta mujer al hotel, él la empieza a observar y todo el tiempo la está observando hasta que casi siempre, hasta que estamos muy identificados con el propio asesino, y cuando se muere esta mujer, seguimos identificados con el asesino, cuando se tiene que desaparecer el cadáver y todo lo que le va ocurriendo al asesino. Entonces, hay una gran libertad narrativa de personajes más complejos, acciones más complejas, sucesos que a veces no se cierran y muchas veces en el caso de una película moderna sería un final abierto. Los principales movimientos relacionados con el cine moderno va a ser el neorrealismo italiano, que ahí van a ser personajes más cotidianos, personajes comunes, como pueden ser los obreros, los campesinos, la gente pobre, y va a tratar de mostrar esto a través de darle gran importancia al espacio, ¿no? A las calles, a los paisajes, a lo que está sucediendo. Aquí, lo que dice Rossellini sería, el realismo para mí no es más que la forma artística de la verdad. Cuando se reconstruye la realidad, se obtiene la expresión. Entonces, en ese sentido, se llamaría no realismo, porque quiere ser un nuevo realismo. Entonces, el realismo al 100% no existiría, sería una reconstrucción, y esa reconstrucción querría llegar a presentarlo como una verdad. No se puede, ese realismo estaría cambiando de acuerdo a la época, estaría cambiando de acuerdo a la manera que tenemos de ver, a cómo va cambiando nuestros pensamientos. Entonces muchas veces cuando nosotros vemos estas películas neorrealistas, también vemos este artificio que es construir este realismo. Entonces el cine de ficción se construye, pero también un documental se construye. Entonces no se trata de que sea al 100% perfecto el realismo, sino que te dé esta apariencia de verdad en el momento en que se está presentando. Otro movimiento ligado a,
al cine contemporáneo sería la nueva ola francesa. Ya hemos hablado un poco de la nueva ola francesa, que estaría relacionados principalmente con la modernidad, ¿no? Este Godard va a hablar de estilemas narrativos y estos estilemas narrativos serían esas huellas del director, esas huellas de el que está haciendo la película, ¿no? Esta idea de que se está produciendo unas huellas y que también se está produciendo un estilo va a partir de Astrup, de un teórico que se llama Astrup, y este teórico principalmente va a decir que una película es como si yo estuviera escribiendo, y cuando yo escribo, tengo un determinado tipo de letra, tengo una determinada manera de escribir, entonces cuando yo filmo, también va a quedar esa determinada manera en que yo estoy filmando. Esto es completamente obvio, es completamente de sentido común, porque yo estoy escogiendo cada encuadre. Entonces, escoger cada encuadre, fragmentar este encuadre, ver cómo se relaciona con el siguiente, crear un ritmo en la secuencia, es bien diferente cuando lo hace una persona a cuando lo hace otra persona. En este sentido, el director sería un tirano, porque todo el tiempo está mostrando su punto de vista y el espectador lo que hace es que se tiene que identificar con este punto de vista que está proponiendo el autor. Cuando las ideas del cine de autor francesas se van a expandir a otros países, como sería el caso del nuevo cine inglés o del free cinema. Este cine inglés se va a dar principalmente de 1956 a 1970. En el cinema inglés se le va a dar también gran importancia a las cuestiones sociales, a los personajes pobres, a los personajes marginales. Un principal representante del nuevo cine inglés va a ser Lisa Anderson y lo principal que querían estas cinematografías, como en el caso del nuevo cine inglés, sería reflejar la realidad de lo que está ocurriendo en su propio momento, ¿no? En este cine inglés muchas veces van a entrar el cine pop, esos colores muy pop de la década de los 60, el collage, como en otro director representativo como sería Richard Lester. Este director va a hacer las películas de los Beatles y ahí hay secuencias que son muy reconocidas, como sería esta de El submarino amarillo o los Beatles corriendo entre las flores o los Beatles que ven al cielo, que ven los árboles. Entonces estaría esta idea del pop, de los colores, de la animación, del pop. Otra escuela importantísima sería el nuevo cine alemán. El nuevo cine alemán de la década de los 60 también quiere expresar su propia realidad que están viviendo en ese momento, que principalmente sería la realidad de los jóvenes, la realidad de las mujeres. Este, Aquí los principales autores del nuevo cine alemán sería Fassbinder, sería Herzog, sería Wim Wenders. eh, y estos directores van a empezar haciendo películas muy jóvenes, principalmente a la edad de 20 años, y van a empezar a tener mucho auge los cineclubes y los festivales, como sería el caso del Festival de Berlín, y ahí pasan cosas muy extrañas, como que Fassbinder gana el premio al Oso de Berlín y el público lo abuchea porque no les gustó para nada su película y creo que un año o 2 años después vuelve a ganar el premio. Entonces ya la gente lo reconoce como un director muy importante. Entonces también en el caso del cine alemán y en el caso del cine inglés va a estar muy ligado a los cineclubes, a las revistas, y cineclubes, revistas y a los festivales de cine. Entonces, la década de los 60 se trata de que el cine sea más democrático,
Aquí en la década de los 60, el cine tiene que empezar a competir con la televisión, porque mucha gente se prefiere quedarse en sus casas viendo televisión que ir al cine. Entonces, para que la gente vaya al cine, va a tratar de que hable más de sus circunstancias particulares, de lo que está ocurriendo en su propio país, y para competir con este caso de la televisión, se van a ver cosas que no se ven en televisión. Entre aquellas cosas que no se ven en televisión, sería la transgresión moral, la violencia, el sexo. Casi todos estos nuevos cines están ligados con la idea del cine de autor. Muchas de esas películas van a causar gran polémica y, y entonces aquí hay un cambio en el caso del cine, porque va a tener que buscar otro tipo de mejoras a nivel técnico. Entonces muchas veces se hace una pantalla más larga y también se empezaría a hacer cines no comerciales y en el cine club principalmente se van a debatir las películas. Esto ocurría mucho en la Cinemateca Francesa, que había grandes discusiones después de la película, y esto mismo también ocurre en el Festival de Berlín, que un director llega a presentar su película, hay debates y hay discusiones acerca de la propia película. En ese sentido se vuelve más democrático y también se estaría volviendo más democrático porque muchas de estas películas, principalmente en el caso del cine alemán, van a estar filmadas en 16 milímetros. La mayoría de estas películas, en el caso del cine alemán, van a ser películas independientes que estarían completamente en oposición, que serían completamente contrapuestas a el cine de Hollywood. Entonces quieren ser películas más personales y más independientes que no creen en los géneros y que no creen en esta visión dominante del cine de Hollywood. Uno de los críticos importantes sería Roman Guber. Roman Guber dice, es una referencia obligada para delimitar la frontera entre el cine entendido como trivial entretenimiento de evasión y el cine entendido como una forma de cultura y de creación artística. Este free cinema inglés, este nuevo cine alemán, querrían resaltar al cine y darle importancia al cine como un hecho cultural y como un hecho de creación artística. En el caso de Fassbinder, va a ser escritor, va a ser novelista y va a ser director de teatro, ¿no? O en el caso de Italia, Pier Paolo Pasolini va a ser poeta, va a ser pintor, va a ser periodista, va a ser novelista y también cineasta, ¿no? Entonces, estarían participando de varias actividades artísticas y estarían resaltando muchísimos campos de la cultura. Bueno, y aquí en este nuevo cine contemporáneo ya sería más relacionado con el cine posmoderno, con el hipercine. Este cine hipermoderno, este cine más posmoderno, sería principalmente cercano a la década de los 80. Aquí estaríamos hablando de un cine más catastrófico, la ficción espacial, va a aparecer la naturaleza, van a aparecer los nuevos monstruos y todas las características que hemos estado viendo con el texto de Lipovetsky, este, eh, que sería lo que tiene que ver con los aspectos técnicos y lo que tiene que ver con nuevos públicos, con nuevos géneros de hacer películas. Aquí estaríamos pasando de una crisis, gran crisis de los géneros que mucha gente ya, la gente le aburrían estos géneros tradicionales y se van a reinventar los nuevos géneros en Estados Unidos. Entonces va a haber una nueva reinvención del cine de gángsters con El Padrino, del cine del espacio con La Guerra de las Galaxias, del cine de aventuras con Tiburón y de la comedia con Woody Allen. Entonces estos nuevos directores de la década de los 70 van a renovar completamente el cine. Estos directores empiezan haciendo cine independiente y poco a poco se van a ir adaptando a este cine de Hollywood y van a hacer películas que van a volver a atraer al público y que van a renovar a los diferentes géneros. También, principalmente a mediados de la década de los 80, van a entrar otros nuevos cines, como podía ser el cine asiático. Aquí, un caso muy importante sería el caso de las películas chinas
que van a hablar de su historia, de su cultura, de este universo de guerreros, en el caso de Japón, del mundo de los samuráis, de un universo más épico, pero también contadas desde un poco desde la intimidad. Aquí estaría también el terror metafísico japonés, como esta niña que sale de la televisión, y todas las películas de terror que de repente vinieron a revolucionar a este género, que con nuevos monstruos también entraría no solamente el cine chino, el cine japonés, sino también entraría lo que tiene que ver con el cine coreano. Aquí estaríamos hablando de directores en Japón, Takeshi Kitano, que va a meter gran violencia, pero también un sentido plástico, un sentido visual muy interesante, que serían estas tomas de violencia, pero en cámara lenta, ¿no? En China, Zhang Yimou, que hace estas películas de guerras entre los emperadores y entre los diferentes clanes. Y también estaría, en el caso de China, estaría Wong Kar-wai, que es importantísimo sus planos secuencias, sus colores, sus personajes, el mundo interior que le va a dar a esos personajes, a los hombres y a las mujeres, les va a dotar de un mundo interior en donde siempre están ligados a la soledad, siempre están ligados al recuerdo, siempre están ligados al desamor, ¿no? Casi en Wong Kar-wai nunca se cumple el amor siempre es un recuerdo, el amor siempre es algo roto, el amor siempre ha sido en pasado, ¿no? Y en el caso de Corea del Sur estaría Kim Ki-duk, que hace películas realmente muy duras, en donde combina diferentes géneros, como podría ser el género del melodrama, el género de policías, y lo que está viviendo cotidianamente gracias al capitalismo y al neoliberalismo, ¿no? Y otro de los grandes directores de Corea sería eh, Park Chan-wook, que también utiliza películas de gángster, películas de violencia, o que también ahora se llama hiperviolencia, ¿no? Un exceso de violencia en sus películas, ¿no? También en la década de los 80 va a surgir el Festival de Sondheim, que ahí de repente va a recoger películas más independientes, películas de otros países, en donde principalmente va a tener nuevas temáticas. Estas nuevas temáticas a lo largo despuésito de los 90, ya con el 2000 y con todo esto que llevamos de, del nuevo siglo, se van a introducir nuevos temas. Estos temas ya los estamos muy acostumbrados a verlos en los Óscares, como sería el cine afroamericano, el cine de gays, el tema de los hispanos, el tema de las mujeres, el tema de la ideología de izquierda. Todos estos temas también los vimos la clase pasada con la lectura de Lipovetsky, ¿no? También las películas estilísticamente van a cambiar a este estilo más posmoderno, en donde hay un exceso de imagen, un exceso de color, un exceso de sexo, un exceso de violencia, y también se va a crear otras maneras diferentes de distribuir las películas y de consumir las películas. Aquí, como menciona Lipovetsky, se estaría buscando nuevas audiencias y nuevas maneras de consumir al cine, ¿no? Primero por los blockbusters y ahora por las diferentes plataformas que conocemos. El creador de este festival, Robert Redford, consideraría que una película independiente es aquella que se mantiene libre y fiel a sus principios durante el mayor tiempo posible. Este festival de Sondheim, pues como que se ha ido multiplicando a lo largo de estos 30 o 40 años en diferentes festivales en Estados Unidos y en los diferentes festivales de Europa y de Latinoamérica, ¿no? Entonces, cada vez hay más festivales en donde podemos ver estas películas que están un poco fuera de la industria de Hollywood y que tratan de hacer una comercialización entre las diferentes regiones y de presentar este nuevo tipo de temáticas y este nuevo de películas y nuevas formas de películas que tienen estas nuevas temáticas y que buscan estilos más personales, estilos más intimistas. Uno de los directores importantes va a ser Soderbergh, y también otros directores que estarían dentro de esta línea de nuevas temáticas sería Jim Jarmusch, los hermanos Cohen, principalmente, ¿no?
Bueno, y vamos a terminar, creo que faltan un nuevo tendencia, que sería el manifiesto de Dogma 95, que ellos también estarían en contra del cine de Hollywood y que pretenderían también renovar temática y estilísticamente el cine que se está haciendo, ¿no? Entonces ellos crean un manifiesto y entonces mencionan que los rodajes tienen que llevarse en, en una locación, no pueden ser el set. El sonido no puede ser mezclado. Se rodará con cámara en mano. La película tiene que ser en colores. Se prohíben los efectos ópticos y los filtros. Aquí esta sería como una de las principales contraposiciones a Hollywood, que está llena de efectos y que está llena de filtros. La película no puede tener una acción, un desarrollo superficial. Entonces aquí mucho del cine de Hollywood pues no entraría, ¿no? Tendría que tener cierto nivel de trascendencia, cierto nivel de profundidad. Se prohíbe la alineación temporal o espacial. Y esto es para corroborar que la película tiene lugar aquí y ahora. En estas películas utilizarían mucho los paneos, los dollies, para contar sus historias. No se aceptan películas de género. Y el formato debe ser en 35 milímetros. El director no debe aparecer en los títulos de crédito. Todas estas medidas se hacían para hacer un cine diferente de Hollywood, que cuestionara más al espectador, que tuviera un estilo más de cine de autor y que tratara temas completamente diferentes. Al oponerse a los géneros, estaría buscando que el escritor y que el director crearan otro tipo de historias diferentes al cine estadounidense. Este movimiento del Dogma 95 es de origen danés y las principales directores serían Lars von Trier, Thomas Vinterberg y Soren Jakobsen. Creo que Vinterberg estuvo nominado en esta última entrega de Óscares. Creo que estuvo nominado a Mejor Director y a Mejor Película. Este movimiento de 295 creo que duró 5 o 7 años, porque muchos de estos directores empezaron a hacer películas ya no tan independientes, sino películas con más dinero, películas que trataban de distribuirse más en todo el mundo y lógicamente también hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces este manifiesto que se parecía a los manifiestos de la década de los 60 no se respetó al 100% y creo que una de las principales cuestiones de por qué no se respetó es que decía que el director no tenía que firmar. Muchas de las películas que también hace Godard en la década de los 60 estaba firmado a nombre de un colectivo, pero los historiadores de cine pues saben y reconocen que el principal colaborador va a ser Godard. Bueno, hemos visto un repaso bastante rápido del cine mudo, del cine clásico, del cine moderno que estamos viendo esta semana y que vamos a ver si se puede ver una película de Jodorowsky, este, que es muy importante, que sería Fando y Lis, y este desarrollo ya del hipercine o del cine posmoderno. Todavía nos faltan dos exposiciones para que nos resalten otras características de este cine que está ocurriendo de la década del 80 a la década creo que de 2008-2009, que es cuando hace el libro el autor, ¿no? Entonces, esta evolución del cine pues sería muy importante y muchas veces cuando yo estoy analizando una película, pues tengo que considerar cuál de esas etapas pertenece, ¿no? Entonces, para nada va a ser lo mismo una película del cine mudo o una película del cine clásico o una película del cine moderno. También, como vimos en este repaso, también es muy importante considerar a qué escuelas de cine pertenece, ¿no? Si pertenece al cine soviético, si pertenece al cine expresionista, si pertenece al cine neorrealista, si pertenece a la escuela de cine mexicano o si pertenece al nuevo cine alemán, al nuevo cine asiático o también otros estilos y otras corrientes que aquí no aparecen, como podría ser el nuevo cine checo, el nuevo cine italiano, el nuevo cine español, o el que estamos más ligados, que sería el nuevo cine mexicano, que algunos consideran que sería de los 80 y otros consideran que sería el que se va a dar
a partir de la década del 2000. Entonces, creo que más o menos en estas 7 u 8 semanas nos hemos podido dar un repaso por toda esta evolución que ha sufrido el cine y que obedece a características culturales, a características sociales y a características económicas. Hay que mencionar que ya ven que Lipovetsky dice que uno de los grandes cambios es la manera de hacer cine, ¿no? Entonces este cambio del estilo postmoderno obedece a cambios económicos. En el caso del cine moderno, podía estar obedeciendo a cambios sociales y a cambios culturales, porque va a partir principalmente de los cambios que se van a producir con el mayo del 68 francés. Entonces esto implica que se hace un nuevo tipo de cine con directores más jóvenes, con actores más jóvenes, con temáticas más jóvenes. Y también en el caso del cine mexicano va a haber una gran renovación de directores, de escritores, de temáticas que quieren ir en contra del cine de Hollywood, principalmente a partir de la década de los 60. Algunos representantes importantes en el cine mexicano sería la película de los Caifanes y las películas que va a hacer Jodorowsky en México. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.